Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. De nuevo aquí en el canal les traigo otra historia de terror, sobre los que nos contó un rescatista en el servicio forestal. Entre los temas que más me preguntan aquí, en la vida real, se encuentran cosas como Derrake, Wendigo y otros seres mitológicos de esa clase. Siendo honesto, no puedo decir que sé mucho sobre ellos, pero en base a algunas lecturas básicas que hice, puedo suponer que escuché algunas historias ligeramente relacionadas con estos personajes. Seguramente has escuchado el antiguo proverbio de que las leyendas de esta clase surgen a partir de algún lugar o evento verdadero, pero como ya saben, siempre me tomo este tipo de cuestiones con algo de escepticismo. Tengo que hacerlo, principalmente aquí. Creo que lo que hago es como trabajar en un hospital. Te puedes pasar todo el día pensando en la cantidad de personas que mueren allí, y en la probabilidad de que existan fantasmas, o como quiera que se les llame, en cada rincón, pero esto no genera ningún provecho. Simplemente hace que tu trabajo sea más difícil. Creo que muchos así lo sentimos, es por eso que simplemente regresamos a trabajar como si todo estuviera bien. Una vez que te haces paranoico, no hay vuelta atrás, y muchas de las personas que renuncian se asustan por cualquier cosa, parecen incapaces de superarlo. Tienes que aprender a interiorizar las cosas y a desecharlas. Hablé con Cade sobre sus experiencias, pues quería saber su punto de vista sobre Wendigo. No tenía nada específico para contarme, además que parecía no interesarle, pero me contó sobre uno de sus amigos que pasó por algo parecido. Me contacté con esta persona, a la que referiré como H, a través de Skype, y aceptó hablar conmigo sobre el tema. Está consciente de mi publicación y no tiene inconveniente con que escriba aquí su relato, exactamente como me lo dijo. Una bestia con cuernos. Crecí en la región central de Oregón, en un lugar que se encuentra aproximadamente a 2 horas de una reserva llamada Warm Springs. Específico esto pues muchas personas de mi localidad tienen amigos por allá, y muchas de las tierras pertenecen a una tribu. Cuando era pequeño, solíamos ir a acampar a ese lugar. No a la reserva en sí, sino en las inmediaciones, y conocí a muchos niños que crecieron allí. Me volví muy cercano con un niño en específico, un amigo que se llamaba Nolan, con el que solía pasar bastante tiempo cuando nuestras familias se encontraban en la reserva. Las familias terminaron conociéndose y entablando amistad, por lo que siempre nos comunicamos para acampar en la misma época. El campamento se extendía durante aproximadamente 2 semanas, por lo que era un buen tiempo. En este momento le pregunté si acampaban en una casa rodante. Sí, mi padre tenía una, por lo que no creo que fuera un campamento de verdad, pero solíamos llevar nuestras tiendas de campaña para montarlas en el campo y pasar allí la mayoría de las noches. No me gustaba dormir dentro del vehículo, pues disfrutaba quedarme fuera hasta muy tarde. Conversamos un poco sobre acampar. El caso es que Nolan y yo nos encontrábamos en ese lugar, me parece que teníamos alrededor de 12 años. Queríamos salir y acampar cerca del río, pues pretendíamos pescar durante la noche, y creo que estábamos a unos 500 metros de las casas rodantes. Era una distancia suficiente para no poder ver o escuchar a nadie más, eso lo recuerdo a la perfección. La mayor parte del día la pasamos holgazaneando, y al final terminamos haciendo una fogata. Recuerdo quedar bastante impresionado pues mi amigo tenía una especie de roca que producía fuego. Jamás había visto a alguien utilizar un pedernal y me pareció algo genial. Le dije que me enseñara cómo hacer fuego de esa forma y entendí algunas cosas, lo que fue bastante tonto pues estábamos en pleno verano y había alerta amarilla o naranja de incendios forestales, es decir, fue bastante riesgoso. Pero afortunadamente no terminamos incendiando todo el parque, y cuando cayó la noche empezamos a platicar sobre las cosas que dominan la mente de un par de niños de 12 años, la verdad es que no recuerdo el tema. Lo que sí recuerdo es que en determinado momento Nolan vio por encima de mi hombro en dirección al río y le pregunté si había visto algo. De la forma en que habíamos montado las tiendas de campaña, nos ubicamos a aproximadamente 3 metros del río en la parte más larga, por lo que el otro margen se ubicaba a más o menos 6 metros de distancia. Hace bastante calor en verano, pero el agua suele estar siempre helada, lo que es importante.
Observé por encima de mi hombro y pude ver algo adentrándose en el río desde la otra orilla. Desde nuestra posición parecía un ciervo, pero el destello de la fogata no nos permitía distinguir con precisión. Me levanté para tener una mejor vista y distinguí un par de cornamentas, por lo que creí se trataba de un ciervo macho. Aunque me pareció extraño que estuviera entrando al agua, y definitivamente iba hacia nosotros, fue entonces cuando pregunté a Nolan lo que debíamos hacer. Él observaba el fuego de forma extraña y me indicó que me sentara y quedara callado, así lo hice, pues nunca lo había visto actuando de esa forma. Susurró algunas cosas para que ignorara la situación, para que siguiera conversando, pero yo no podía pensar en nada más. Me hablaba sobre el episodio de algún programa, pero podía escuchar al ciervo caminar entre el agua, así que no le puse atención y seguí procurando ver por encima de mi hombro, pero cada vez que lo hacía, Nolan me daba una palmada en el brazo para que le pusiera atención. Ni siquiera tenía miedo, solo estaba confundido. Entonces escuché al animal salir del agua, y fue entonces cuando pude observar lo que parecía, y me di cuenta que no se trataba de un ciervo pues, lo que sea que se dirigía hacia nosotros, caminaba en dos patas. En ese momento empecé a ponerme de pie, estaba muy asustado, pero Nolan me empujó de vuelta al suelo y empezó a hablar más alto sobre el programa de televisión, entonces me di cuenta que estaba tan aterrado como yo, tal vez más. Se inclinó y activó la fogata con una rama, mientras tanto me susurraba que sin importar lo que pasara, no debía hablar con aquella cosa. Podía ver mientras se acercaba, y se paró justo atrás de Nolan. Estaba a punto de aderme en los pantalones, y sé que hubiera huido si estuviera solo, pero no tenía intenciones de dejar a mi amigo atrás, así que me mantuve sentado e inmóvil mirando de reojo aquella cosa. No era demasiado alto, pero había algo extraño en su forma de pararse, como si el punto de equilibrio estuviera mal. No puedo describirlo bien, pero era como si se balanceara constantemente hacia el frente. Simplemente se quedó parado atrás de Nolan un buen tiempo, y eventualmente mi amigo se quedó sin tema de conversación y simplemente nos quedamos allí sentados. La fogata crepitaba, pero entre esos sonidos me pareció escuchar a aquel ser hablando en voz muy baja. No pude entender lo que decía, así que me incliné un poco hacia el frente para escuchar mejor, y entonces realmente me oriné en los pantalones, cuando aquello también se inclinó hacia el frente. No pude distinguir la totalidad de su rostro, pero vi sus ojos. Eran nebulosos y de aspecto lechoso, como los que aparecen en la escena de El Señor de los Anillos donde Frodo cae al pantano y las personas muertas flotan en su dirección. Entonces, todo lo que podía ver eran esos dos enormes ojos blancos, flotando sobre la cabeza de Nolan, y también una pobre silueta de cornamentas saliendo de su cabeza. No tengo idea de la expresión que tenía mi rostro, pero Nolan y yo salimos disparados de ese lugar al mismo tiempo, corriendo sin detenernos directo al campamento de casas rodantes. Mis pantalones estaban empapados en orina. Nos detuvimos hasta que llegamos a la casa rodante de mi padre, y no pudimos distinguir nada que nos hubiera seguido, así que nos tomamos un momento para recuperar el aliento. Le pregunté qué era esa cosa, pero me dijo que no sabía. Solo me contó que alguna vez su abuelo le advirtió que si alguna cosa iba hasta él en el medio de la nada, no debía hablar ni escuchar nada que el ente tuviera para decir. Le pregunté si también había escuchado hablar a esa cosa, y me dijo que sí, aunque lo único que había entendido era ayudarte. Creo que terminamos durmiendo en la casa rodante con mis padres, y cuando regresamos a la mañana siguiente para recoger nuestras cosas ya no quedaba nada. De diversas formas, esto me recuerda a la leyenda de Wendigo. Hay una frase que usan a menudo para describirlo y encaja a la perfección con su esencia, suelen decir que Wendigo es el espíritu de los lugares solitarios. Sé que cuando me encuentro en la naturaleza salvaje, cuando no hay ningún otro ser humano en kilómetros a la redonda, me surge una sensación que no sé explicar. No sé si le sucede a alguien más, pero es un deseo por consumir. No es que desee algo en particular, pero es una hambre extraña y distractora que consume cada parte de mi interior. Gracias amigos por ver este video. No olviden suscribirse para más contenido. Esto es Weikazan 25.